Nos quedan solo 2 semanas de clases. La que viene es la penúltima. Hoy vamos a terminar lo que nos quedó pendiente, que es una profundización para que conozcan más que nada algo que no hemos visto detalladamente sobre la refracción de la luz. Y luego vamos a empezar un repaso de contenidos que son importantes y que yo recuerdo haberles preguntado en alguna instancia y me dijeron que eran como aquellos que ustedes sentían más débiles. También los he visto en pruebas estandarizadas como para ingreso a universidad. Por eso también prefiero que los tengamos repasados, ¿ya? Vamos a partir hoy viendo esto previo en relación a refracción de la luz y luego de eso vamos a ir a este primer repaso de guías. Vamos a partir con cuerdas vibrantes, que yo creo que pueden ser quizás de los contenidos que más les complicaron durante el año. Así que vamos a empezar con la refracción. Recuerden, ante cualquier duda o consulta que tengan, pueden habilitar el micrófono y preguntar o bien desde el chat, no hay ningún problema. Ya, entonces, refracción de la luz. Ya habíamos visto nosotros en la clase pasada que tenía que ver con este fenómeno en que la luz pasa de un medio a otro y se genera un cambio de velocidad. Y esto dependiendo de la densidad del medio, del índice de refracción, este rayo de luz al pasar a un medio a otro se va a acercar a la normal o se va a alejar de la normal. Ahí ya depende de cada uno de los casos que están o que estén involucrados. Entonces, la refracción de la luz cumple con leyes específicas. Esto es parte del repaso. El rayo que llega, que incide, y el rayo que cruza, que se le llama rayo refractado. ¿Ya? El rayo refractado es aquella parte del rayo que pasó hacia el otro medio. Recuerden que no todo es así de sencillo. Siempre al mismo tiempo hay refracción y hay reflexión. Hay una parte, un porcentaje de la onda que se refracta, es decir, que pasa hacia el otro medio, y hay una parte de la onda que se reflejó. ¿Ya? Una de las leyes es que están siempre en el mismo plano. Cada uno de estos rayos están siempre en un mismo plano. No es, yo lo imagino en 3 dimensiones, porque son 3 dimensiones físicas en las que nos movemos. No es que si el rayo va derecho, después al pasar por el agua se va a ir para el lado, siempre sigue la misma línea recta, si es que yo lo mirara de alguna forma. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Si yo lo mirara desde acá, imaginen que acá en este recuadro estamos nosotros mirándolos. Ahí está la oreja, el cuello, y ahí está el pelo de alguien. No sé quién será el que está mirando. Está de espalda. Y si vemos el rayo ir, nosotros vemos que viene el rayo, llega a la superficie y después ingresa, pero nosotros lo vemos como en línea recta. Cuando lo miramos de lado, como en este caso, es que nosotros vemos efectivamente que cambió la dirección, ¿ya? Pero si lo miramos como de frente nosotros, como en este primer caso del recuadro que les dibujé, ahí se ve como en una sola dirección. Esa es una de las leyes que sigue, que están todas en un mismo plano. Otra es en relación, y aquí viene un poco más formal, el, la definición matemática que va más allá de solamente un cociente, una división, sino que se trabaja con trigonometría. Trigonometría son medidas que uno puede obtener en un triángulo que sirven para trabajar la descomposición de vectores, por ejemplo. Por eso es más que nada para que ustedes lo conozcan, porque el trabajo matemático de calcular senos de ángulos se hace el próximo año. Ustedes el próximo año, en segundo medio, en la unidad de geometría, van a abordar la esfera y van a abordar trigonometría. Y trigonometría es lo que se utiliza. Entonces, como dice acá, la razón entre el seno del ángulo de incidencia, es decir, un valor trigonométrico que tiene relación con esta distancia que estoy marcando,
esa distancia como de apertura en relación a la normal, y la razón entre esta otra distancia de apertura respecto a la normal, si yo calculo esa división, es constante. Y eso es un índice de refracción relativo, como el que habíamos hecho antes, ¿ya? Entonces, esto quiere decir ángulo de incidencia, esto quiere decir ángulo reflejado. Este índice de refracción relativo se calcula como el cociente, es decir, la división entre el seno de estos ángulos. En las calculadoras científicas, ustedes tienen la opción que debería decirles sen, o también puede aparecer como sin, que es lo mismo pero en inglés, ¿ya? Cualquiera de esas dos, ustedes aprietan el botón, agregan el ángulo y les va a dar el resultado. Pero ese es un elemento matemático que van a conocer en detalle el próximo año. Y si ustedes se dan cuenta, yo al trazar esta línea horizontal, que es la que les decía que corresponde al seno del ángulo, forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta trigonometría siempre nace en un triángulo rectángulo, que es lo que ustedes van a aprender más adelante, el próximo año. Y aquí hay algunos ejemplos de refracción clara. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando se mira un lápiz, se ve como si estuviera quebrado, pero que es porque en esta zona la luz está pasando a otro medio y cambia el ángulo, por lo tanto se ve distinto, ¿ya? Lo mismo pueden ver aquí, se ve como quebrado porque el ángulo, es decir, el rayo de la luz, cambia al pasar de un medio a otro. Y el esquema que hay acá al otro lado da una idea en relación al donde nosotros pensamos que está el pez. Tenemos un pez en esta situación y recuerden que lo que nosotros vemos corresponde a los rayos que se reflejan de cada objeto, ¿ya? Recuerden que en la unidad de luz vimos que, por ejemplo, yo puedo ver una mesa porque los rayos de luz rebotan, se reflejan en la mesa, y esos rayos de luz reflejados son los que yo veo, por lo tanto, ahí veo la mesa, ¿ya? De donde provienen los rayos de luz. Entonces, este pez que les quería contar, el rayo que en él se refleja sigue esta dirección, y al salir del agua, cambia la dirección del rayo por la refracción y llega al ojo de la persona. Entonces, como nuestro cerebro no está hecho para ver un rayo que se curva como ese, nuestro cerebro piensa que el pez estaría en esta ubicación cuando en realidad estaba más abajo. Y eso es porque la luz cambia al pasar de este medio más denso a un medio menos denso. Sobre eso, también hay algo bien particular que ocurre en relación a la refracción y los atardeceres. Cuando ustedes ven un atardecer, voy a borrar todo y voy a dibujar. Imaginen que van a la playa, está el mar, y en el horizonte del mar ustedes disfrutan del atardecer en la medida que el sol se va ocultando. Y generalmente es un espectáculo que la gente disfruta, sacan fotos, quienes han tenido la suerte o aún no, pero después lo harán, de ir a San Pedro de Atacama, por ejemplo. Hay miradores en que mucha gente se reúne para poder mirar el atardecer, ¿ya? Lamentablemente, no están mirando el sol directamente, están viendo una situación en que supuestamente el sol está poniéndose, pero la física no es tan romántica y nos dice que el sol se escondió hace rato ya, que la gente lo que está mirando no es el sol en su posición real. Y aquí es donde yo les quiero hacer el esquema de qué es lo que realmente ocurre. Tenemos nuestro planeta Tierra, que se compone por distintos continentes,
tenemos entonces aquí nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una atmósfera. Voy a dibujar el círculo que va a representar a la atmósfera. Lo voy a hacer más grande para que se note lo que espero que entiendan. Ya, ahí está la atmósfera. Y lejos, muy lejos, encontramos el Sol. Lo voy a dibujar naranjo. Lo voy a dibujar más pequeño porque el Sol está muy lejos. Estamos viendo en perspectiva. Entonces, la persona que se encuentra acá, mirando ese atardecer, cree que el Sol se está poniendo y está bajando en ese sentido. Él imagina, porque el cerebro de nosotros no interpreta la luz como un viaje curvo, sino como un viaje recto, él supone que el Sol está en ese punto. Pero como el Sol viene, los rayos del Sol vienen desde el espacio, donde hay vacío, y pasan a la atmósfera, se refractan, es decir, cambian su dirección. El rayo del Sol lo que hace es venir desde el Sol, llega a la atmósfera, y una vez que llega a la atmósfera se refracta y cambia su dirección. Y por eso la gente cuando ve el atardecer no está viendo el Sol en su real posición, sino que el Sol realmente hace rato ya pasó hacia el otro lado, ya se puso hace rato. Lo que están viendo es producto de la refracción de la luz. ¿Ya? Y entonces, cuando se pasa de un medio más denso a un medio menos denso, ocurre esta refracción en que la velocidad disminuye y se acerca a la normal. Que de hecho, esto también lo habíamos visto. Necesito, ahí está el espacio blanco. Si nosotros dibujamos la normal en esta situación, la normal debería ser así. Entonces podemos ver que el rayo al llegar a la atmósfera se acerca a la normal y cambia de esa forma la dirección. ¿Dudas o consultas respecto a refracción de la luz? Ya, al parecer no. Vamos a cambiar entonces a la guía en que vamos a iniciar nuestro repaso sobre cuerdas vibrantes. Ya, aquí están. Entonces, recuerden, cualquier duda o consulta, me interrumpen y yo les explico. Se estudian las cuerdas vibrantes porque en ellas se generan ondas que tienen cierta particularidad, ¿ya? En este caso vamos a entender como una cuerda vibrante un cable elástico y se le llama elástico porque permite que uno al ejercerle una fuerza, este pueda vibrar, se pueda mover. Tiene dos puntos fijos en sus extremos y producto de estas vibraciones es capaz de producir sonido. Un ejemplo son las cuerdas de la guitarra, ¿ya? O cualquier cable que ustedes puedan tensar, con la suficiente tensión, ustedes lo perturban y va a generar un sonido. La nota que uno genera siempre depende de la tensión, depende de... Ahí vamos a ver bien de qué otras cosas depende, del grosor de la cuerda. De hecho, si se dan cuenta, en una guitarra las cuerdas no son todas iguales, hay unas que son más gruesas que otras. Entonces, esta nota depende de la longitud que tenga la cuerda, de la tensión con que yo la apriete y de la densidad lineal de masa, es decir, la masa que tiene la cuerda según el largo que ésta tiene. Va a depender de todo eso la nota musical que ella pueda generar. Y la nota es particular y se relaciona directamente con la frecuencia. Por ejemplo, la nota La corresponde a 440 Hz, es decir, que la cuerda vibra 440 veces en un segundo. Cuando se logra eso, tengo la nota La. Ahora, sobre esa densidad lineal que yo les dije que era uno de los factores de los que dependía la masa, tenemos que esta densidad se calcula como la masa dividido por el largo, es decir, la densidad lineal de masa me dice qué tanta masa tengo de la cuerda en el largo que ésta tiene.
Si tengo dos cuerdas, que ambas, su masa son 10 gramos, pero una tiene un largo de 1 metro y la otra tiene un largo de 2 metros, dense cuenta y piensen en cómo se reparte la masa en el largo. La que es más corta tiene una densidad mayor porque hay 10 gramos que se reparten solo entre 1 metro de cuerda. En cambio, en la segunda, los mismos 10 gramos se van a repartir en mayor distancia, en 2 metros de cuerda. Entonces, por decirlo de algún modo, cada porción queda con un poco menos de masa. ¿Ya? Queda como que la misma cantidad la tengo que repartir en un mayor largo de estas cuerdas. Esto es como lo esencial en relación a los conceptos, que es una cuerda vibrante, de qué depende la nota y qué es la densidad lineal de masa. Sobre estos conceptos, ¿tienen alguna duda o consulta? Ni una duda, profe. No, profe, Súper, nada. súper. Entonces, vamos abajo a lo matemático que aparece por aquí. Aquí hay un ejemplo para calcular la densidad lineal de masa. Me dice, una cuerda tiene 1,5 metros de largo y 0,3 kilogramos de masa. Entonces, la densidad lineal de masa, si recordamos lo que estaba arriba, era solamente la masa que tengo, la reparto en el largo, la divido. Así que sería 0,3 dividido por 1,5 y eso da 0,2. No es más que eso, es solamente dividir, ¿ya? Ahora, lo que sí deben respetar es que la unidad de medida está en el sistema MKS, es decir, metros, kilogramos y segundos. Por eso acá tenemos kilogramos y metros, que son las unidades que corresponde utilizar. Entonces, como interpretación, que sería el punto que sigue, lo voy a marcar acá. El punto que sigue sería interpretar este resultado. 0,2 kilogramos por metro de densidad lineal significa que en cada metro de esta cuerda tiene una masa de 0,2 kilogramos, ¿ya? Entonces la densidad lineal de masa se interpreta como la masa que tiene por cada metro. ¿Cuánta masa de este elemento tengo en cada metro? Vamos bajando entonces para ver lo que les comentaba sobre las notas musicales. ¿Cómo se producen las distintas notas musicales? Entonces, si tenemos esta cuerda, que la podemos tensar todo lo que queramos, le podemos apretar lo que nosotros queramos. Si lo apretamos mucho, ustedes pueden notar que el sonido es más agudo, ¿no? Quienes tienen guitarra o algún instrumento de cuerda y lo afinan, mientras más se aprieta, más agudo es el sonido, ¿cierto? Ese va a ser un sí. Sin embargo, si la cuerda se tensa poco, es decir, soltamos la cuerda, no la apretamos mucho, el sonido es más grave. Por lo tanto, podemos entender que si aumento la tensión, voy a aumentar su frecuencia, porque que un sonido sea agudo depende de su frecuencia. Si no la tenso mucho, entonces va a ser más grave. Depende totalmente de la tensión. Ahora, la fórmula para calcular estas frecuencias es la siguiente. La frecuencia fundamental, que es con la frecuencia natural que tiene un cuerpo, que en este caso las cuerdas tienen, corresponde a esa expresión que puede ser quizás un poco más complicada. Pero no es difícil, sino que tiene hartas variables. T es la tensión, que como es una fuerza se mide en Newton. Es la tensión, la fuerza con la que aprieto la cuerda. La letra de abajo de la fracción es mu, en la letra griega, y representa la densidad lineal de masa, que es lo que habíamos calculado recién arriba. L corresponde al largo que tiene mi cuerda. Entonces, cuando se resuelva un problema de este tipo, ustedes pueden primero resolver la fracción de la tensión partido por mu y luego le calculan raíz cuadrada con calculadora para finalmente multiplicarlo por 1 dividido en 2 veces el largo que me den.
es más largo el proceso, pero no por ello más complicado. Entonces, en relación aquí a los valores y sus unidades de medida, tenemos que la longitud se va a medir en metros, sistema MKS, la tensión se mide en newton, la densidad se mide en kilogramos partido por metro, lo habíamos visto arriba también, y la frecuencia se mide en hertz. Hertz es lo mismo que segundo elevado a menos 1, ¿ya? Hasta aquí, ¿dudas o consultas con esta fórmula de las cuerdas vibrantes? No, profe. Súper. Vamos entonces a ver este ejemplo. Se tienen dos cuerdas, la cuerda A y la cuerda B. Ambas tienen 2,6 metros de longitud. La cuerda A tiene su densidad lineal de 0,2 kilogramos, perdón, 0,02 kilogramos partidos por metro y una tensión de 500 newtons. En cambio, la cuerda B tiene una densidad lineal de 0,06 kilogramos partidos por metro y una tensión de 250 newtons. Entonces, vamos a calcular la frecuencia de cada una de estas cuerdas. Lo primero y siempre importante, vamos a partir con la cuerda A y vamos a anotar sus datos. En este caso tenemos el largo, 2,6 metros. Tenemos su letra mu, la densidad lineal de masa. Y tenemos la tensión, que corresponde a la tensión, la fuerza que uno le ejerce a esta cuerda. Ya, entonces estamos con los datos largo, densidad lineal y tensión. La fórmula es la que habíamos visto. 1 partido por 2 veces el largo y se multiplica por la raíz de la tensión dividido por la densidad lineal de masa. El siguiente paso es solamente reemplazar. Acá tenemos 2 por el largo, es decir, 2 por 2,6. Y dentro de la raíz iba la tensión y también la densidad lineal de masa. Se resuelve lo que hay dentro de la raíz. Y luego con calculadora le calculan la raíz cuadrada de ese valor. Por otro lado, esta multiplicación de 2 por el largo también se hace efectiva. Nos da 5,2. Entonces llegamos a esta expresión. 1 partido por 5,2 multiplicado por 1,58,11, que es el resultado de esa raíz cuadrada. Pueden calcular esta división, que en este caso nos dio 0,19, para hacer finalmente la multiplicación y nos da su frecuencia. Si se dan cuenta, es largo el proceso, pero no es difícil. Sí, para ello es importante que estén concentrados sin concentradas para que no se les vaya a perder algún paso o algún valor. Para la frecuencia de B es un proceso análogo, se repite pero con sus datos. Tenemos su largo, que era igual al otro 2,6, su densidad lineal de masa, que era 0,06, y la tensión, que era 250. Entonces reemplazamos en la misma fórmula. Aquí abajo multiplicamos 2 por el largo. Y dentro de la raíz, lo que se calcula es primero el valor de la fracción. Y luego a ese resultado se le aplica la raíz cuadrada. Finalmente se multiplica el resultado de la fracción 1 partido en 5,2 por el resultado de la raíz cuadrada, que en este caso fue 64,54, y nos da ese resultado.
12,26. En relación a este problema, ¿alguna duda o consulta que quieran realizar? ¿Qué creen que es lo más difícil con este tipo de problemas, de ejercicios? Componentes químicos, espermicida. Yo creo que lo más difícil sería como, o sea, no sería difícil, sería que hay que estar atento a poner los dígitos bien, porque, o sea, como los datos bien, porque si uno se equivoca en poner los datos sale todo mal. Creo Sí, que hay que poner atención en eso. No sé si, no creo que sea difícil, pero sí hay que poner atención en eso. totalmente de acuerdo. Hay que estar más que nada concentrados en no escribir mal algún resultado, porque si se equivocan, supongamos por aquí arriba del problema, momento, si se equivocan por acá arriba en el problema, el resultado final va a estar modificado, ¿ya? Así que cuidado con eso. Vamos a la última parte entonces. Acá más que nada me habla también de la velocidad que tiene una onda en una cuerda, que si se fijan bien, es solamente la parte de la raíz cuadrada, de la misma fórmula que nosotros teníamos acá arriba. Si me quedo con la raíz cuadrada, que es tensión partido por mu, obtienen la velocidad. Es decir, si entienden bien lo anterior, podrían sin problema calcular las velocidades. De hecho, mucho más sencillo. Es decir, para que una cuerda se mueva más rápida que otra, va a depender solo de la tensión y de la densidad lineal de masa. Y aquí están los modos de vibración, que son formas de perfiles de onda que nosotros podemos encontrar, en donde reconocemos nodos y antinodos. Nodos se le llama a los puntos de la cuerda que no vibran, que se mantienen fijos. Antinodos se le llaman a estos puntos que tienen como una elongación máxima, que sería como el punto más alto o bien el punto más bajo, ¿ya? Y nodos son todos estos puntos que no se encuentran vibrando. Y eso pasa siempre con una onda estacionaria. Entonces, dependiendo del modo de vibración que tenga, uno le llama en distintos armónicos. Por ejemplo, el primer armónico se le llama al estado fundamental, que tenemos solamente un antinodo. Sin embargo, si tenemos dos antinodos, estamos en el segundo armónico. Con tres antinodos, tercer armónico y así. Sigue esa lógica. La cantidad de antinodos me da el armónico en el cual se encuentra mi onda estacionaria. Y para saber la frecuencia en cada armónico, esta ya no es una fórmula nueva, porque todo lo que tengo aquí encerrado es lo mismo que calculamos recién para una frecuencia. La única diferencia es que cada armónico tiene una frecuencia que depende de esta frecuencia fundamental que nosotros calculamos. Por ejemplo, si queremos la frecuencia en el tercer armónico, la frecuencia que obtuvimos nosotros en la fundamental, es decir, en este problema, la frecuencia que se obtiene en este problema, se multiplica por 3. Y así yo obtengo la frecuencia en el tercer armónico. Si quisiera en el sexto armónico, bastaría con multiplicarla por 6. Es así. Ustedes realizan el mismo cálculo, por eso les decía, ese es quizás el más complicado, porque todo lo otro depende de ese cálculo. La velocidad era solo la raíz, ahora la frecuencia de los armónicos es esa frecuencia fundamental, multiplicarla por el número del armónico. Si estoy en el armónico 7, lo multiplicaría por 7. No hay mayor dificultad en ese caso. Y la longitud de onda, la longitud que va a tener la onda que está en este armónico, depende también del armónico en el que se encuentre. Y si ustedes ven, también es una relación que nosotros teníamos. Fíjense, voy a subir. Lo que está ahí antes de la raíz cuadrada es n partido en 2L.
Si lo doy vuelta, tengo 2L partido en N, que corresponde justo a la forma de obtener esta longitud de onda, ¿ya? Entonces, dentro de esa fórmula de frecuencia están metidas las otras. Está metida la de longitud de onda y está metida la de velocidad. Si ustedes se acuerdan de velocidad, que es la raíz, entonces la parte que les sobra la dan vuelta y tienen longitud de onda. Así que no quieren memorizar tanto. No me he detenido en las fórmulas y en el cálculo, porque quiero que entiendan las fórmulas y que se den cuenta que vienen todas desde esta primera fórmula que tiene que ver con las frecuencias fundamentales, que es esta. Esta es como la fórmula más general, en donde tenemos aquí en rojo 1 partido por la longitud de onda, porque recuerden que tengo que dar la vuelta. Si esto lo doy vuelta, me quedaría 2L partido en N, y eso es la longitud de onda. Por otro lado, tengo esta raíz cuadrada, que así tal cual está, no necesito invertir ni nada. Tengo la velocidad de la onda estacionaria. Y eso me da la frecuencia. Si yo quiero la frecuencia en el primer armónico, es decir, la frecuencia fundamental, hago que esta letra N valga el número 1. Si la quiero en el segundo, vale 2 y así. ¿Dudas en relación a los armónicos? No, yo no. Les voy a mostrar entonces brevemente un video que nos muestra los armónicos y con esto vamos a cerrar. Les voy a compartir también el audio de esto. Vamos a ver cómo van generando armónicos, nodos y antinodos en este video. Ese sería el primer armónico, ese es el segundo. Voy a devolverlo un poco. Ahí sí. Si se dan cuenta, acá existe un antinodo, que sería el de este eje. Lo voy a cambiar de color. Sería el de este eje. Tenemos ese antinodo. Ahora, ese que era un antinodo se volvió un nodo. Es un punto fijo que no cambia, que no vibra. Tenemos acá los nuevos antinodos. Acá ahora estamos en el tercer armónico y tenemos 3 antinodos. El que está ahí marcado al medio y el de las onditas que se forman acá en los extremos. Entonces, tal como dice ahí, en función de la tensión y si se dan cuenta también el largo, podemos nosotros tener distintos modos de vibración. Cada uno de ellos es un armónico diferente. Y esa es la clase de hoy. Como pueden ver, estamos iniciando un repaso de aquellos elementos que consideramos importantes que se vuelvan a ver, contenidos que quizás abordamos en un inicio con videos y guías, videos que no veían, que tengo el registro que no eran vistos por lo menos por la mayoría, así que vamos a darnos esta oportunidad en clase virtual de ir abordándolo y que ustedes planteen sus dudas. Y eso lo vamos a hacer con las últimas clases que nos quedan, que serían hasta la semana del 11 de diciembre, que ahí se termina todo. ¿Dudas o consultas? Profe, yo una duda. Sí. La guía que acabamos de ver, ¿la van a mandar durante la semana? Esa guía está enviada hace mucho tiempo, pero si usted quiere me manda un correo y yo se la vuelvo a enviar, ¿ya? Ya, bueno, gracias. De nada. Lo mismo para todos. Si quieren tener esa guía, mándenme un correo, porque igual esa guía la enviamos en el primer semestre. Está en las plataformas, en el blog, en Portal Educativo. Pero si está muy atrás y la necesita, me manda un correo y yo se la adjunto.